¿Qué tal? Te saluda Mercedes Arias, bienvenido a otra charla. Esta es en la temática de Fátima, esta es Nuestra Señora de Fátima, como ellos la vieron, como ella se presenta, como está en la capelina ahí en Cobadería. Hoy vamos a estar conversando sobre Francisco Marto o Francisco de Fátima. Él era primo de Lucía, eran tres pastorcitos, Jacinta y Francisco. Él era mayor que Jacinta, su hermana, era apellido Marto, y luego su prima hermana, Lucía dos Santos. Entonces, lo que vamos a conocer de Francisco viene de un libro escrito por Lucía, que fue la que vivió mucho más años. Ellos dos mueren pequeñitos, que son sus memorias, las memorias de la hermana Lucía. Entonces, paso a leerles de lo que ella escribe, cómo ella lo recuerda tantos años después, cuando por obediencia a sus superiores, porque ya se metemos a Dorotea, le piden que escriba. Antes te pido que pongas pausa al video y en la parte de abajo dice suscribir. Necesito de verdad, para que este contenido, que con tanto esfuerzo trato de que llegue a muchas personas, para que efectivamente se logre eso, necesito suscripciones y subir esos números. Así que si te suscribes, hay una campana también, y también los comentarios que me puedas dejar, si te gustó, qué te pareció, qué otros títulos quieres que desarrolle. Todo eso nos ayuda a que más personas conozcan de lo que estamos, el trabajo que estamos tratando de hacer desde aquí. Bueno, arranco pues a leerles lo que la hermana Lucía escribió sobre su primo. Dice que él en realidad era muy diferente a Jacinta, que ella era, pues hay otro video en este canal, Alma en Diálogo, al que les doy la bienvenida porque no lo había hecho, sobre Jacinta nada más, pero que Jacinta era terca, perseverante, y el otro era súper introvertido y callado. Y paso a dar lectura. Dice: la amistad que me unía a Francisco era solo debido al parentesco y la que traía consigo las gracias que el cielo se dignaba concedernos. Francisco no parecía hermano de Jacinta, sino en la fisonomía del rostro y en la práctica de la virtud. No era tan caprichoso y vivo como ella, al contrario, era pacífico y condescendiente. Cuando en nuestros juegos alguno se empeñaba en negarle sus derechos de ganador, él cedía sin resistencia, siempre le entregaba, le concedía los: dale, tú ganas, no pasa nada. ¿Piensas que has ganado tú? Está bien, no me importa, coge, tú ganas. Es le gustaba evitar los conflictos. Eh, Dice: yo misma confieso que simpatizaba poco con él, porque su natural tranquilidad excitaba a veces los nervios de mi excesiva viveza. De pronto que ese chiquillo era como muy low para ella, y que ella y Jacinta eran más chispa, ¿no? A veces, cogiéndole por el brazo, le obligaba a sentarse en el suelo o en alguna piedra, mandándole que se estuviera quieto, y él me obedecía como si yo fuese una gran autoridad. Todo esto nos lo dice Lucía. Ellos eran primos hermanos, ya lo comenté, porque la mamá de Francisco y de Jacinta era hermana del papá de Lucía. O sea que ellos eran Marto dos Santos. Dice: cuando a los 7 años yo comencé a pastorear mi rebaño, él pareció estar indiferente. Allá iba por la noche a esperarme con su hermanita Jacinta, pero parecía que iba solo por complacerla y no por mi amistad. En nuestros juegos él tomaba parte siempre que lo invitábamos, pero a veces manifestaba poco entusiasmo, diciendo: ay, está bien, yo voy a jugar con ustedes, pero sé que voy a perder. Era como un poquito derrotista, si lo pudiéramos clasificar según esto que ella está narrando en estos momentos. Entonces, antes de que la Virgen se les apareciera en Fátima, viene la aparición del ángel. Eh, y cuando el ángel se postra y les enseña esta oración que decimos como jaculatoria del rosario: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Esta oración, eh, él no la escuchaba. Ellas le tuvieron que decir lo que el ángel decía. Él veía la visión. Dice: en la aparición del ángel se postró al igual que su hermana y yo, llevada por una fuerza sobrenatural que a eso nos empujaba. Pero, sin embargo, la oración la aprendió de tanto repetirla a nosotras, pues decía que él no había oído nada del ángel. Después, cuando nos postrábamos para rezar esa oración, puesto en esa postura, él se cansaba primero, pero permanecía de rodillas o sentado rezando también hasta que nosotros acabáramos. Después decía: yo no soy capaz de estar así tanto tiempo como vosotras, me duelen tanto las espaldas que no puedo. Entonces,
Eso es, Francisco, un inicio. Después cuando ya viene la Virgen y la Virgen les dice, mi corazón inmaculado triunfará, pero cuando la Virgen les muestra el infierno, yo creo que eso fue lo hizo tanto para él como para su hermana Jacinta, y en alguna medida también para Lucía, porque buscaban hacer toda clase de sacrificios. Yo creo que más adelante les voy a leer algunos. Uno dice, wow, como niños tan chiquitos hacían cosas tan extremas, como por ejemplo encontraban una soga y se la amarraban en la cintura para que la soga les sollase y le sacase sangre. La Virgen vino una vez después y le dice, estoy muy contenta con su sacrificio, pero por favor no se ponga esta soga también para dormir. Pero cuando vamos al punto, esa descripción, que lo voy a tener en otro video, sobre la descripción del infierno y de cómo las almas caían a ella, y que la Virgen les pide, necesito que hagan sacrificios, lo que sea, para que la gente no caiga al infierno. Por ejemplo, Jacinta tenía dolor de cabeza y decía, unos grillos cantaban, y decía, ay, que no canten más. Y que bueno, acuérdate, tienes que hacer un sacrificio. Entonces dije, ok, que canten los grillos. Hacían miles de cosas los chiquillos. Así que dice, Lucía le decía lo que había dicho el ángel y él parecía no entender porque le preguntaba, ¿qué significa eso que el Altísimo está ofendido? ¿Quién es el Altísimo? Entonces, ellas le iban explicando. Entonces, en una ocasión, el ángel, porque también va a haber otro video sobre el ángel para que lo busquen, pero el ángel les dio la comunión. Entonces, el ángel le dice Francisco a Jacinta, le dijo él a Lucía, perdón, el ángel te dio a ti la Sagrada Comunión, pero a mí y a Jacinta, ¿qué fue lo que nos dio? Dice, fue también la comunión, le dice Jacinta con una felicidad increíble. ¿No ves que era la sangre que caía de la hostia? Y él dice, Francisco, yo sentía que Dios estaba en mí, mas no sabía cómo era, y arrodillándose permaneció por largo tiempo con su hermana, repitiendo la oración del ángel. Era una oración de reparación que les dijo esa Santísima Trinidad, que se las voy a poner abajo en la descripción de este video. Entonces, la aparición de la Virgen hace que estos niños se concentren más en la parte sobrenatural. Entonces, cuando la Virgen ya se aparece, ellas también le tienen que contar a Francisco porque él la ve, pero él no escucha a Nuestra Señora. Entonces, ellos le dicen, ¿por qué Francisco no te puede ver? Y dice, porque le falta todavía rezar muchos más rosarios. A veces decía Francisco, Nuestra Señora dijo que tendríamos que sufrir mucho. No me importa, sufro todo cuanto ella quiera. Lo que yo quiero es ir al cielo. Entonces, así como Jacinta, su hermanita, hacía montones de sacrificios, pero ella lo hacía eh, para, para que los pecadores no cayeran al infierno, porque ella quedó notablemente tocada con esto. En cambio, los sacrificios que hacía Francisco, y pudiéramos decir que él tenía una gracia más de contemplación que las otras dos, era para consolar el corazón de Jesús. En la segunda aparición, que fue el 13 de junio de 1917, la Virgen dice, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Entonces él pregunta, porque no la escuchaba, o sea, todo lo que ellas le decían, pero él veía a la Virgen con el corazón en la mano y el corazón, había un círculo de espinas al lado. Dice, ese corazón esparce una luz por el mundo, esa luz tan grande que es Dios. Entonces, tú estabas con Nuestra Señora en la luz que descendía a la tierra y Jacinta conmigo en la que subía al cielo. Él sí pudo ver, ya que él no escuchaba, que venía como, y eso fue muy importante porque ellos ahí fue donde sintieron la verdadera presencia de Dios. Salía como una luz del corazón de la Virgen que los traspasó. Entonces, tenía como dos rayos de esa luz y él veía a su hermana y a él como en la que ascendía al cielo y a Lucía en la que se quedaba en la tierra. Entonces, la tercera aparición es cuando ellos ven el infierno. Dice, lo que más le impresionó y absorbió era Dios, la Santísima Trinidad, en esa luz inmensa que nos penetraba hasta en lo más íntimo del alma. Después decía Francisco, estamos ardiendo en aquella luz y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Eso sí que nadie lo puede decir. Da pena que esté tan triste si yo le pudiese consolar. Entonces, a los pastorcitos los llevan presos a la prisión de más adelante, más lejos de, también en Fátima, pero más allá de donde ellos vivían, que era Justrel, que es el poblado de Ourem.
ellos están presos. A Jacinta también los carceleros, los guardias, para asustarlos, le dicen, ay, los vamos a cocinar, los vamos a quemar. Y ella lloraba porque iba a morir frita. Pues dijo perdón, no dijo que lo iban a cocinar, dijo que lo iban a freír. Y ella lloraba porque iba a morir frita sin haber visto a su mamá. Entonces, sobre Francisco, preso, él estaba más animado y él trataba de animar a su hermana Francisca, a su hermana Jacinta. Y dice, cuando rezamos el rosario en la prisión, él vio que uno de los presos estaba puesto de rodillas con la boina en la cabeza. Se fue junto a él y le dijo, Señor, si usted quiere rezar, haga el favor de quitarse la boina. Y mientras interrogaban los guardias a Jacinta, él me decía con inmensa paz y alegría, si nos matan como dicen, dentro de poco estaremos en el cielo. Pero qué bien, a mí no me importa nada. Entonces, después viene otra aparición que fue el 13 de septiembre, eh, y la Virgen dice que en la próxima, la de más adelante, va a venir con Jesús. Y él vuelve a referirse a la luz donde la Virgen les había comunicado en las apariciones de junio y julio. Y él dice que esa luz era el mismo Dios. Entonces dice, ay, él se preguntaba cuando la Virgen le dijo que iban a ver a Jesús y le dice, pero todavía va a estar triste, tengo tanta pena de que está así de triste. Le ofrezco todos los sacrificios que puedo hacer. A veces ya no huyo de la gente para hacer sacrificios. Claro, se corrió la voz de que estaban estas apariciones y toda la gente llegaba a Ustrel buscándolo, se metían en la casa de ellos veían la gente que venía y se escondían, pero él decía que hasta aceptaba reunirse con la gente y él era tan tímido y tan introvertido y eso lo hacía como un sacrificio. Dice Lucía, continúa narrando sobre él. De vez en cuando se alejaba de nosotras de una manera disimulada y cuando le echábamos de menos nos poníamos a buscarlo llamándole. Entonces nos contestaba desde allí, desde alguna tapia o detrás de la mata de un árbol, donde rezaba postrado de rodillas. ¿Por qué no nos avisas para que recemos contigo? Le preguntábamos a veces. Porque prefiero rezar solo. Él era introvertido. Francisco, ¿no bebiste el aguamiel? Porque les habían dado, me imagino que es algo tipo raspadura, agua con miel. Dice, cuando tomé la copa, recordé de pronto hacer ese sacrificio para consolar a nuestro Señor. Y mientras ustedes bebíais, me escapé de aquí. Entonces, eh, es interesante porque cada uno tiene su personalidad y afronta y hace los sacrificios de manera diferente. Dice, Dice así, Francisco era de pocas palabras y para hacer su oración y ofrecer su sacrificio le gustaba ocultarse hasta de Jacinta y de mí. No pocas veces le sorprendíamos detrás de un matorral donde de manera disimulada se escapaba para rezar. Eso es lo que ella está repitiendo eso. Un día le pregunté, Francisco, a ti, ¿qué te gusta más, consolar a nuestro Señor o convertir los pecadores para que no vayan más almas al infierno? Me gusta mucho más consolar a nuestro Señor. Yo deseo consolar a nuestro Señor y después convertir a los pecadores para que nunca más lo vuelvan a ofender. Entonces, ellos iban a la escuela y, bueno, ellos eran más chiquitos. Y le dice, ahora que tú vas a la escuela, yo me voy a quedar aquí en la iglesia junto a Jesús escondido. No vale la pena aprender a leer, pues dentro de muy poco me marcho al cielo. La Virgen les había dicho que a él y a Jacinta se los iba a llevar al cielo. Entonces él decía, ¿para qué voy a aprender a leer y escribir si ya me voy a morir? Entonces yo me quedo aquí en la iglesia rezando, consolando a Jesús y ustedes a la vuelta de la escuela me vienen a buscar. Después de enfermar, porque recuerden que así como nosotros tuvimos COVID, en esa época estas apariciones empiezan en 1917, se había acabado la Primera Guerra Mundial y los soldados americanos que vienen acá, viene esta peste que la llaman la peste española. Probablemente ellos hayan muerto de eso. Después de enfermar con frecuencia me decía, camino a la escuela, cuando yo pasaba por su casa, me decía, atiende, ve a la iglesia y saluda mi parte a Jesús escondido. De lo que más pena tengo es de no ir y estar algún rato con Jesús escondido, porque ya estaba postrado en una cama. Eh, Cuando dice, no andes con ellos, porque venían otros niños buscando, no andes con ellos que puedes aprender a hacer pecados. Cuando salgas de la escuela, vete un rato junto a Jesús escondido y después vente sola aquí donde mí. Al entrar un día con Jacinta en el cuarto de Francisco nos dice, hoy hablad poco que me duele mucho la cabeza. Y entonces nosotros le dijimos, no te olvides de ofrecerlo por los pecadores, le dijo Jacinta. Sí, pero en primer lugar lo voy a ofrecer para poder consolar a nuestro Señor y a Nuestra Señora, y solo después lo voy a ofrecer por los pecadores
y también por el Papa. Mientras que Jacinta parecía preocupada por el único pensamiento de convertir a los pecadores y salvar almas del infierno, él parecía solo pensar en consolar a Jesús y a la Virgen, que le parecían que estaban demasiado tristes. También le gustaban mucho los pajaritos. Una vez llegó un niño con unos pajaritos que tenía atrapados y él le dijo que se los compraba y corrió a la casa que estaba lejísimos del campo donde estaban pastoreando para conseguir las 2 monedas que tenía que darle al niño para liberar a los pajaritos. Aunque él no era miedoso, ella dice que por las noches podía ir solo a cualquier parte, a un lugar oscuro, sin dificultad, que jugaba con lagartos, con lagartijas, con culebras, que las enrollaba en un palito, o sea que no es que tenía miedo. Entonces, ¿qué más les puedo decir de Francisco? Bueno, les iba a hablar un poquito de su enfermedad. Él dice que siempre se mostró alegre y a veces le preguntaba: Francisco, ¿tú sufres mucho? Bastante, pero no me importa. Sufro para consolar a nuestro Señor y de aquí a poco me iré al cielo. En vísperas de morir, o sea, el día antes, le dice: escucha, estoy muy mal, ya me falta poco para ir al cielo. Entonces le dice Lucía: mira, no te olvides de pedir mucho por los pecadores, por el Santo Padre, por mí y por Jacinta. Sí, lo voy a pedir, pero escucha, yo no tengo miedo de olvidarme cuando llegue, lo que tengo es miedo de olvidarme cuando llega el Señor y después de todo lo quiero consolar. O sea que él se iba, no sabía si se iba a acordar de pedirle por Jacinta y por Lucía porque iba a llegar nada más a consolarlo. Un día de madrugada temprano, su hermana Teresa viene a buscarme a mi casa y me dice: ven deprisa, Francisco ya está muy grave, dice que te quiere decir una cosa. Entonces ella corre a casa de Francisco, se viste y va para allá. Y Francisco le dice: mira, es que me quiero confesar porque me voy a morir. Y quiero que me digas que si yo he hecho algún pecado, porque yo me he confesado por alguno que a mí se me haya olvidado. Entonces ella le dijo: bueno, tú desobedeciste una vez a tu madre cuando te decía que te quedases en casa y te escapabas para estar conmigo o para irte a esconder. Y dice: sí, sí, yo tengo ese, pero ese ya lo confesé. Y dice: bueno, ahora Lucía, ve al cuarto de Jacinta y dile que te mande a decir, porque ella también estaba acostada, que se sentía mal, y ve y pregúntale que qué otra cosa mala yo ella. Y dice: eh, dile que todavía antes de aparecerse Nuestra Señora, él se robó 10 centavos a nuestro padre para comprarse una armónica y que también le tiraron piedras a otros niños apellidos boleiros y que él también tiró algunas. Escucha, pide para que el Señor cura me dé la Sagrada Comunión. Entonces van y el cura se confiesa. Cuando volvió al anochecer estaba radiante de alegría porque se había confesado y el cura le había dicho que al día siguiente le iba a llevar la comunión. Le dice: hoy soy más feliz que tú porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. Cuando yo era de noche, dice Lucía, me despedí de él. Francisco, adiós. Si te fueras esta misma noche al cielo, no te olvides de mí. ¿Me escuchas? No me olvido, no, quédate tranquila. Y agarrándome la mano derecha, la apretó con mucha fuerza durante un buen rato, mirándome con lágrimas en los ojos. ¿Deseas alguna cosa más, Francisco? Yo también le pregunté con lágrimas que me corrían por las mejillas. No, me respondió con voz apagada. Entonces adiós, Francisco, hasta el cielo. Adiós, hasta el cielo. Y el cielo se aproximaba. Allí volvió al día siguiente. Eso fue el 4 de abril de 1919. Así que San Francisco Marto ruega por nosotros y bendícenos a todos. Muchas gracias por la sintonía y no se olviden compartir este video con sus grupos de WhatsApp.